Hola, muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola Jorge, veo que ya estás aquí por el chat. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. No sé si nos podéis confirmar si se está viendo y se está escuchando bien, que siempre hacemos ese check. No sé si nos lo podéis poner aquí por los comentarios del chat. Bienvenidos, bienvenidos. Hola Linet, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Perfecto. Además has respondido rápido, entonces ya me quedo tranquilo porque la transmisión es buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. ¿Desde dónde nos estáis viendo? Ponédoslo por aquí. Hola Diana, bienvenida. ¿Nos veis desde dónde? ¿Desde Colombia? ¿Desde México? ¿Costa Rica? De vez en cuando aparece alguien aquí en nuestras transmisiones. Patricia, desde Santa Marta. Buenísimo, bienvenida. Buenas tardes a todos. Ah, desde Colombia también, Diana. Bienvenida. Hola Gloria, desde Colombia también, bienvenida. Hugo nos está visitando desde Guanajuato, México. Bienvenido, Hugo. Contadnos un poquito, ¿trabajáis todos con el tema de rentas vacacionales, de vivienda turística? ¿Estáis anunciando ya vuestras unidades, vuestras propiedades? ¿Administráis propiedades de terceros? ¿Son vuestras propias? Contadnos un poquito por el chat. Saludos, Lucía, bienvenida. Desde Querétaro. A veces, de vez en cuando, también aparece alguien de otros sectores del turismo, ¿no? Como, bueno, hotelería, hospedaje tradicional, hostales, posadas. Ponérnoslo aquí en los comentarios. Hola Ingrid, bienvenida. Muy buenas tardes. Tatiana desde Medellín, Colombia. Bueno, dentro de poquito, bueno, vamos a hablar más tarde de este tema. Bienvenidos a todos. Bueno, estoy viendo que ya hay algunas personitas por aquí que se están empezando a conectar. Tatiana está empezando con la administración de terceros. Bueno, ese es un gran camino, Tatiana. La verdad es que el inicio nunca es fácil, pero poquito a poco te vas a dar cuenta que realmente es muy gratificante, sobre todo porque vas a tener la satisfacción, sobre todo cuando tienes la satisfacción tanto del huésped por un lado, como del propietario de estar ofreciéndole un trabajo excelente, ¿no? En relación al cuidado de su propiedad y ofrecerle también una rentabilidad sin que eso sea una preocupación. Hola Jorge, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Muy buenas. Buenas Isabel. Hola Luis Fernando, bienvenido. Desde Armenia, Colombia. Hola Esmeralda, bienvenida también. La verdad es que hoy vamos a estar tratando un tema que es bastante interesante porque yo creo que a todos los anfitriones les ha ocurrido alguna otra vez, ¿no? Y vamos a estar hablando del tema de las fiestas, como lo habéis visto ya en el título, ¿no? Qué casualidad. Pero la verdad es que yo creo que es uno de los eventos que muchas veces más sufre, ¿no? El anfitrión, sobre todo cuando no está permitido, hay una serie de normas y demás. Entonces, hoy vamos a estar tocando un temita que yo creo que muchas personas aquí se van a sentir identificadas, porque, bueno, la verdad es que yo, hablando con muchos anfitriones, ¿no? A lo largo de estos años, he oído auténticas historias de terror en relación a eso y también, bueno, hay otras personas que son más flexibles en ese sentido. Pero desde luego el que no se sienta identificado, que levante la mano. Hola Fernanda, bienvenida. Noris, bienvenida desde Cundinamarca. Isabel, saludos desde San Miguel de Allende, México. Muy buenas. Saludos Fernanda desde Medellín. Bueno, aprovecho para comentaros.
que vamos a estar haciendo nuestro evento anual. Esta va a ser la primera vez que lo vamos a hacer en español. Va a ser los días 28, 29 y 30 de agosto. Entonces os invito a todos. Acaban de enviar por aquí en nuestro chat, si lo veis aquí, Stage Channel Manager, acaba de enviar el sitio web donde podéis registraros. Y la verdad es que van a ser 3 días llenos de información interesante del mercado, donde vamos a estar hablando con expertos, donde vamos a estar, bueno, aprofundándonos, ¿no?, en el mercado de rentas vacacionales o de vivienda turística. Entonces os invito a todos a uniros y a divulgarlo, por favor. Entonces, bueno, antes de continuar, lo que sí que quiero hacer es dar la bienvenida a Juan Camilo Vargas, que es el presidente de la SoHost, ¿verdad?, allá en Colombia. Tiene muchísima experiencia, ¿no?, y ha estado en, vamos, muchísimas ferias internacionales como Fitur, ITB, Cosmoprof, entre otras. Y bueno, aparte tiene mucha experiencia en todo lo que es el tema de proyectos con potencial turístico, inmobiliario y de rentas vacacionales. Entonces, bueno, quiero darte la bienvenida, Juan Camilo, como director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muy buenas tardes. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Magnífico el tema, la temática que vamos a abordar hoy es muy importante y enriquecedora para todas las personas que están en el negocio de las rentas cortas y vacacionales. La verdad es que sí. Hoy este temita, como decía antes, yo creo que muchas personas de las que están aquí se van a sentir identificadas. Y bueno, antes de que sigamos, si quieres, porque estoy viendo que hay varias personas de Medellín y yo creo que esto ya nos da un poquito la cuña al evento que estáis realizando ahora, de aquí a unos meses. No sé si quieres comentar algo del asunto. No, buenísimo. Si hay gente de Medellín conectada, pues les tenemos excelentes noticias y no solo a las personas de Medellín, sino de Colombia y de toda Latinoamérica que puedan asistir a un gran evento que estamos organizando el 11 y 12 de octubre, Plaza Mayor Medellín, que se llama Expo Host. Es como el gran encuentro de la industria de las rentas cortas y vacacionales en Sudamérica. Escogimos a Medellín como esa gran ciudad, uno de los 5 destinos más buscados por nómadas digitales en el mundo, una ciudad que ha tenido un desarrollo en torno a la industria de las rentas cortas y vacacionales admirable. Entonces, por eso lo elegimos en esta ocasión para nuestra primera edición como escenario de la feria. Y bueno, en la feria vamos a tener invitados increíbles, vamos a tener paneles muy, muy interesantes, vamos a tener una muestra comercial con las compañías líderes de nuestra industria. Entonces, vale la pena estar muy atentos a lo que se va a dar en la feria y vale la pena asistir. Por supuesto que sí. La verdad es que tiene una muy buena pinta el evento. Yo lo he estado ya viendo un poquito por fuera, así que va a ser increíble. También aprovecho para invitaros al nuestro, que estamos realizando desde Stage, ¿de acuerdo? Como os decía antes, pues va a ser los días 28, 29, 30 de agosto, el Stage SAP, ¿de acuerdo? Uno de los mayores eventos online que hay sobre rentas cortas o vacacionales en lo que es el mercado de América Latina. Y como os decía, vamos a estar tocando temas muy interesantes. Entonces, antes de seguir con este tipo de temas, bueno, yo creo, Juan Camilo, que podemos hablar del tema que hemos venido a explicar hoy, ¿no? O a hablar un poquito de él, que es sobre todo una queja que tienen muchos administradores y muchos propietarios, ¿no? Porque acaban surgiendo muchas veces quejas, acaban surgiendo, bueno, muchas veces ruidos, destrozos, es todo el tema de las fiestas, ¿no? Incluso vemos a veces que se aparcan los vehículos, ¿no?, en áreas no habilitadas. Hay historias de todo tipo. Yo la verdad es que he oído de todo. Entonces, esto muchas veces acaba suponiendo un problema, ¿no?, para algunas comunidades de vecinos que buscan, ¿no?, esa paz y esa tranquilidad. Y además, allá, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, tenéis la ley de la propiedad horizontal, si no me equivoco, que justamente lo que intenta velar es un poquito en ese sentido. No sé si me estoy equivocando o estoy en lo correcto. No, estás en lo correcto, sin lugar a dudas. El tema de las fiestas en los espacios para rentas cortas es un tema bastante polémico y bastante importante abordarlo. Hay que saber cómo manejar este tipo de situaciones, ¿sí? Y entendiendo lo que mencionabas, hay algunas limitantes cuando son en las copropiedades o en la propiedad horizontal, donde tenemos que velar no solo porque nuestro negocio sea eficiente, sino por la convivencia y la sana armonía
dentro de esas copropiedades, ¿no? Porque tenemos vecinos, ¿no? Y no siempre nuestros vecinos realizan la actividad o no hacen parte de la industria, no alquilan, sino a veces residen y tenemos que velar por tener la mejor relación y por la sana convivencia. Claro que sí. Y la verdad es que eso muchas veces acaba suponiendo un problema tanto para administradores como para propietarios. He visto que aquí por el chat también había bastante gente de México. No sé si en México existe alguna ley similar, ¿no? O parecida a esta que comentamos de la propiedad horizontal, ¿no? Donde tiene que haber un cierto consenso para poder prestar servicios turísticos, ¿no? O de alojamiento en los departamentos, en los alojamientos, en las casas, ¿no? Pero es muy interesante el tema que vamos a tratar hoy porque, bueno, yo en lo personal muchas veces me he encontrado administradores frustrados porque tienen justamente a las diferentes personas, a los diferentes moradores, ¿no? Del predio, del edificio, un poquito tal vez traumatizados por algún evento que ha sido una fiesta, porque han causado algún problema, alguna cosa así, ¿no? Y muchas veces ya son muy reacios a admitir este tipo de hospedaje y de alojamiento. Entonces, ya te digo, yo muchas veces me he encontrado administradores frustrados en ese sentido, ¿no? Que tienen que luchar con su comunidad de vecinos o intentan hacer lo posible para poder anunciar. Yo creo que esto muchas veces sí que es una realidad en algunos casos. No sé cómo lo ves tú. Y no, total, sin lugar a dudas, yo creo que un gran mensaje que podemos dar para partir en este evento es que tenemos que pensar en lo siguiente y hacernos la pregunta, ¿mi alojamiento, mi propiedad fue diseñada para alquilar para fiestas? No, esa sería la primera pregunta, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si no tiene las condiciones para que eso se dé, pues no es un lugar apto y muy seguramente va a tener problemas, va a ser el dolor de cabeza de mis vecinos, no voy a tener muy seguramente también buenas calificaciones, porque si hay un huésped que está en sintonía de hacer fiestas y de alguna manera pensó que era permitido y yo le restringo el hecho de hacerlo, también me va a calificar mal. Entonces, ese sería un punto importante que nos cuestionemos. ¿Mi espacio, mi propiedad fue diseñada para esto? Claro, ese es un punto importante. Si la tienes acomodada realmente para ello, ¿no? En la mayoría de casos, yo creo que muchas veces los propietarios o los administradores no tienen mucho en cuenta eso, ¿no? Lógicamente, como muy bien dices, depende del tipo de alojamiento, pero en general, ¿tú crees que es sencillo, digamos, adaptarse o estar diseñado para aceptar este tipo de eventos? ¿Tú crees que es una cosa que todo el mundo puede hacer o hace falta algún tipo de cuidado especial? No sé. Si tuviéramos que elegir entre hacerlo o no hacerlo, ¿qué nos recomendarías? Yo les recomendaría no hacerlo, ¿sí? Porque no es sencillo adaptar un espacio para funcionar. En este tipo de dinámica de alquiler, pues muy costoso, tenés que insonorizar el espacio. Yo he conocido espacios, yo estuve en el barrio gótico de Barcelona, en un espacio que alquilé precisamente en rentas vacacionales y el espacio está diseñado para fiestas. Pero esto tenía una inversión en insonorización increíble, era un sótano alucinante y precisamente ahí se hacían fiestas tecno. Pero tú salías del espacio y no se escuchaba absolutamente nada. Era como si no estuviera sucediendo nada dentro del espacio. Entonces nosotros tenemos que comprender que requiere una gran inversión y tendríamos que hacer un estudio de mercados para determinar si vale la pena que yo enfoque un espacio para hacer una fiesta. ¿Sí? Sin lugar a dudas, el espacio que va a estar enfocado para hacer fiestas no puede estar en una copropiedad, ¿sí? En un conjunto cerrado o en un lugar donde tenga vecinos que les vaya a molestar el ruido, ¿no? Primero que todo. Segundo, hay un elemento muy importante y es que Airbnb, como una de las plataformas más relevantes de nuestra industria, sacó en el año 2020 la prohibición rotunda de las fiestas dentro de la plataforma. ¿Sí? Entonces ahí también tenemos otra limitante. Claro. Y realmente lo que dices es bastante interesante, sobre todo el punto número uno, ¿no? Que hay que hacer un estudio del público objetivo para ver si realmente te merece la pena. Yo me imagino, ¿no? Pues la inversión en hacer una insonorización realmente es grande, ¿no? Y lo que se busca es tal vez un perfil muy específico de huésped que esté buscando propositalmente eso, ¿no? Y que tenga los recursos también para poder hacerlo con seguridad, poder pagarlo, por supuesto, ¿no? Porque me imagino que sería un espacio grande en tu caso. ¿O me equivoco? Sí, claro, totalmente. Va a ser más costoso, ¿sí? Va a ser más costoso. Dos,
tienes que dirigirte a un público objetivo que le gusta la fiesta. Digamos, yo del consejo, es decir, no hagas fiestas en tu espacio, ¿sí? A menos de que lo diseñes para ello, haz un estudio de mercados, pero al decir esto no quiere decir que yo esté en contra de las fiestas, ¿no? Sino que hay un lugar para cada cosa, para eso existen las discos, existen los bares. En Medellín tengo unos property managers conocidos y ya que hay gente de Medellín acá conectada, ya que vamos a hacer nuestro evento en Medellín, y ellos hicieron eh, como 4 o 5 apartamentos en un edificio solo enfocados para despedidas de soltero. ¿Sí? Entonces ya se dirigían a un mercado, a un nicho de mercado específico y ha sido un proyecto exitoso, pero obviamente ha sido enfocados para no tener problemas con vecinos, con autoridades, no molestar a nadie, sino el espacio fue hecho para ello. ¿Sí? Si mi espacio no tiene esas condiciones, muy seguramente va a tener problemas. Muy seguramente la plataforma, al ver, ¿sí? Porque Airbnb está desarrollando tecnologías muy avanzadas para antes de que ocurran las fiestas, identificar la intención dentro de los huéspedes, ¿sí? Por medio de la inteligencia artificial, analizando el lenguaje y analizando ciertas dinámicas dentro del comportamiento del huésped dentro de la plataforma. Entonces ellos quieren anticiparse al hecho de que suceda una fiesta dentro de sus espacios. Hace poco estaba hablando de eso, de hecho creo que estoy contando primicias, esto va a ser un lanzamiento que dentro no mucho, no se va a demorar mucho, entonces pues bueno, es importante tener en cuenta esto. Airbnb tiene una provisión desde el año 2020 total y 100% de fiestas, ¿sí? Y tiene un código, ¿sí? Un código de conducta, una política sobre conductas que molestan a la comunidad. Ellos son muy cuidadosos con eso. Claro, y bueno, la verdad es que hoy en día con el tema de la inteligencia artificial que has comentado, eso es muy interesante, ¿no? Vivimos un poco en el gran hermano, ya se consigue prever un poquito, ¿no? Siendo ese comportamiento, cuáles van a ser los resultados, ¿no? Eh, yo creo que es importante justamente, ¿no? Como bien dices, prever, y la comunicación para esto es indispensable, pero cuando hablamos, por ejemplo, de establecer una serie de reglas claras para lo que es una propiedad vacacional, ¿cuál crees que es o sea, cuál crees que es la importancia de hacerlo de manera clara, de manera tajante, de manera objetiva? Sí, digamos, hay que medir algo muy importante y es la expectativa del huésped. ¿Qué espera el huésped con mi espacio? Que sea un espacio bien ubicado, que quede cerca de transporte público, que sea un espacio donde pueda hacer una fiesta o no. Entonces, si yo no soy claro con lo que planteo y con esas reglas del espacio y con las expectativas que tiene el huésped sobre mi espacio y no tengo una comunicación fluida, no conozco a mis huéspedes, entonces esto no va a funcionar muy bien. ¿Sí? Y no solo sobre las fiestas, sino hay veces nosotros queremos un espacio para trabajar y ese espacio para trabajar que yo pensé que podía trabajar remotamente allí, digamos, veamos el escenario donde yo estoy, imaginémonos que pasando esa ventana hay un ruido salvaje, ¿sí? Ambiental, de buses, yo no podría estar en esta reunión, en este webinar contigo, hablando claramente, porque muy seguramente los decibeles serán un poco fuertes y no podría tener la comunidad de conectarme en este espacio. Entonces es muy importante conocer a los huéspedes, tener conciencia de que tengo que ser buen vecino, que yo estoy rodeado de personas, ¿sí? Que estoy inmerso en una copropiedad o en una comunidad y plantearlo eso desde el principio y tratar de identificar desde el principio hey, cuál es la razón, cuál es el motivo de tu viaje, ¿sí? Y ahí es la importancia también de la interacción con nuestros huéspedes, de ser cálidos con ellos. No todo debe funcionar, pienso yo, con respuestas automatizadas. Hay cierta parte de contacto cálido que es muy necesario, entre otras cosas, para determinar cuál es la motivación del viaje del huésped. Claro, y de hecho, por eso muchas personas, ¿no? Analizan toda la parte del perfil del huésped y justamente intentan, como bien has dicho, atender a un público más objetivo, ¿no? Tener lo que es todo lo que es la acomodación, ¿no? Preparada y diseñada para atender ese público objetivo y justamente no atraer otros. Entonces, ese es un punto bastante importante. Cuando hablamos de implementar algunas estrategias, porque yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? O por lo menos a bastante. ¿Qué tipo de estrategias podría implementar? Tal vez para prevenir que un inmueble, que una de mis propiedades tenga una fiesta. No sé si, aparte de la comunicación, crees que hay alguna medida, alguna estrategia que se pueda tomar así específica o algo que podamos hacer.
Hay algo muy interesante y es la tecnología. En este momento existen tecnologías, existen dispositivos que hacen medición de decibeles y pueden estar conectados a mensajes automatizados que le llegan a la bandeja de la plataforma, sea Airbnb, Booking, cualquiera, ¿sí? Donde le haga una advertencia. Estos dispositivos no vulneran la privacidad porque no escuchan conversaciones, sino miden decibeles. Entonces, esto puede ser una manera preventiva, porque no en todos los casos es una fiesta. Puede ser, se reunieran a comer y están hablando en un tono demasiado alto, ¿sí? Y llevan un tiempo hablando en un tono demasiado alto que ya llega a molestar a los vecinos. Entonces, yo le puedo dar una alerta amable. Y al darles esa alerta amable al huésped, el huésped dice, hey, tengo que moderar un poco mi voz o no puedo generar este tipo de dinámicas. También, otro elemento fundamental es el control de acceso a las personas, ¿sí? Digamos, casos como Colombia, casos como México, casos como Perú, ¿sí? Están en la obligación los anfitriones, perdón, de registrar a todos sus huéspedes, y si vas a tener un huésped adicional, tienes que reportarlo. Entonces va a haber un límite de las personas que vas a poder recibir dentro de un espacio, porque muy seguramente puede que no sea una fiesta, simplemente es una reunión, un encuentro entre amigos, pero cuando tu espacio está diseñado para albergar 5 o 6 personas y hay 20 personas en ese espacio, pues multiplica los decibeles que producimos nosotros con nuestras conversaciones, con nuestra risa y demás, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y muchas veces no es intencional, pero lógicamente el ruido que hacen 20 personas pues no es comparable. Entonces, solamente recapitulando un poquito, tenemos por un lado el tema del medidor de decibeles, ¿verdad? Que además me ha gustado mucho el anexo, ¿no? que has colocado en el mensaje, que es relativo a que no escucha conversaciones, entonces no vulneran la privacidad de ninguna forma. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, el tema del registro de huéspedes, que por supuesto no, por ley hay que notificarlo, y yo creo que es un aliciente más, ¿no? A justamente evitar este tipo de conductas. En el caso, solamente un pequeño inciso, además es una pregunta que me ha surgido, en el caso de, por ejemplo, si tenemos un invitado, alguna cosa, alguna persona que va a acceder, ¿también es necesario hacerlo? Registrar ese invitado o es decir, dependiendo del caso, ¿no? Normativamente, digamos, por ejemplo, en Colombia, nosotros estamos en la obligación de registrar hasta una persona que simplemente nos va a visitar. Imaginémonos que vamos a compartir el té una tarde con un amigo, ¿no? Y tengo la obligación de anunciar el ingreso de esa persona en Colombia, ¿no? Es un carácter normativo. Hay estados o hay países que tienen normas un poco más laxas y simplemente si es un visitante que va a entrar y va a salir y no va a pernoctar, no necesitamos registrarlo. Habría que ver el contexto normativo y la exigencia del país en el cual nos encontramos, ¿no? Claro, de acuerdo. Vale, pero sí, eso es muy importante, lógicamente, porque las leyes varían de país a país y no todas son las mismas. Bueno, también os animo, aprovechando que estoy viendo que todavía hay personas que se están uniendo, están saludando. Saludos, Beatriz, que veo que estás por aquí. Saludos, Gloria. Muy buenas tardes a todos. Si tenéis cualquier tipo de pregunta o, no sé, alguna cuestión, alguna cosa interesante que nos podáis traer, ponéroslo en los comentarios. Si hay preguntas después, abriremos un pequeñito espacio para intentar seleccionar las mejores y responderlas, pero no tengáis ningún tipo de vergüenza. Estamos justamente aquí para eso. Entonces, bueno, es bastante interesante, la verdad, Juan Camilo, estos dos temas, ¿no? Y te iba a preguntar, por ejemplo, no sé si hay alguna forma, porque bueno, esto que hemos comentado también, ¿no? Del medidor de decibeles y demás, es una forma de monitorar o de monitorear, ¿no? Que el huésped no esté haciendo fiestas durante su estadía. Yo creo, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de los vecinos, ¿no? Porque también yo creo que son un buen indicador a la hora de saber si algo está ocurriendo, sobre todo si te llevas bien con ellos, ¿no? Muchas veces hay personas que tienen problemas, hay otras personas que todo lo contrario, ¿no? Normalmente es una relación un poco de amor-odio, y si no es así, ponérnoslo aquí en los comentarios. Pero ¿qué opinas tú en este sentido? No, los vecinos deben ser nuestros mejores amigos, ¿sí? Y de hecho pueden ser las personas que nos anuncien o alerten de alguna situación indeseada o una situación extraña, ¿no? Entonces simplemente si el mismo vecino tengo una relación cordial, amigable, tengo una comunicación fluida con él puede comunicarse conmigo y decir, hola, hey, tus huéspedes están haciendo un poco de ruido, si tal vez les generas una alerta, le haces un llamado, y pues estos son acciones preventivas para evitar que se desboque en una situación de convivencia compleja
o en una situación de ruido excesiva, ¿no? Entonces, lo mencionas muy bien, el vecino es clave también en los lugares, edificios donde hay empresas o servicios de vigilancia, celaduría, ¿sí? O hay un recepcionista. Esta persona también puede ser crucial en emitir esas alertas tempranas para determinar si en alguna propiedad o en algún espacio se están desarrollando eventos indeseados como fiestas o ruidos excesivos, ¿no? Pues puede no ser una fiesta, puede ser alguien que es músico y llevó su instrumento musical y está ensayándolo tal vez a las 2 de la mañana y no es el momento, ¿no? Entonces, pues bueno. Hombre, si se ponen a tocar un instrumento a las 2 de la mañana, la verdad es que es una cuestión un poco complicada, la verdad. Sí, Eh, sí, sí. no es de agrado para nadie, yo creo, ¿no? Sobre todo si es un instrumento alto. Sí, Entonces, claro, claro. bueno, la verdad es que yo creo que también hay que apoyarse mucho, ¿no? En las personas que tenemos alrededor, tanto en la comunidad de vecinos. El ejemplo que nos has puesto también es muy bueno, ¿no? En relación a un celador, o una persona, un portero, alguien que esté allí, un funcionario, ¿no? De la comunidad, también puede ayudarnos en este sentido. Y sobre todo, ¿no? Darnos un poquito de apoyo, porque especialmente quien trabaja con varias propiedades, ¿no? Pues lógicamente no va a poder estar en todas. No es lo mismo la persona que a lo mejor tiene una casa de invitados, ¿no? Que además es una cosa, aquí por lo menos en Brasil es bastante común, sobre todo en el sur, ¿no? La gente tiene una casita de invitados y luego tiene su propia casa. Entonces, muchas veces, durante estos periodos que está vacía y demás, ¿no? Pues la utiliza para como vivienda turística, ¿no? O como rentas cortas. Entonces, claro, ahí el control lo tienes más sencillo, porque al final de cuentas la persona está a 10 metros. Pero sobre todo cuando hablamos de diferentes propiedades o cuando están localizadas en lugares muy lejanos y demás, tener este control es muy difícil. Entonces, siempre hay que intentar apoyarse, ¿no? En todas esas personas que están alrededor. Eso es muy importante. No sé si quieres agregar alguna otra cosa en relación a esto. Sí, no, es muy importante, muy importante, no solo para el tema de las fiestas, sino para el tema de cualquier emergencia que se pueda llegar a presentar, que nosotros como host, como anfitriones, tengamos muy claras las líneas de emergencia, ¿sí? Las líneas de emergencia en caso de requerir algo, ambulancias, atención médica, en requerir acción de la policía. Por ejemplo, en muchos países hay policías de turismo enfocadas a mediar en situaciones difíciles dentro de los espacios. Hay veces, de repente puede ser una pareja que está teniendo una discusión en un tono muy alto. Entonces, ¿cuál es el canal y cuál es la línea adecuada para tomar acciones en ese momento para prevenir y evitar una situación indeseada, como una situación de ruido, una situación de violencia, una situación que altere, perdón, la tranquilidad de la copropiedad o del lugar, del vecindario, ¿no? Claro, y es que muchas veces este tipo de situaciones acaban generando un poco de roce y bueno, el roce no siempre hace el cariño, la verdad. Entonces, muchas veces hay una situación que es una cosa sencilla, que se podría haber solucionado mucho antes, ¿no? Y infelizmente acaba escalando, ¿no? Por este tipo de dinámicas, ¿no? Además, muchas veces cuando hay una reunión, hay una fiesta, alguna cosa, muchas veces hay alcohol envuelto, ¿no? En el asunto, entonces muchas veces puede llegar a ser hasta peor. Eh, pero bueno, lógicamente hay casos y casos, ¿no? Estoy viendo que hay bastante gente que se está animando por aquí, Juan Camilo, a comentarnos en el chat. Seguir comentando, después vamos a seleccionar las mejores preguntas y demás para ir respondiéndolas después. Muy importante, hablando de la participación de vosotros que estáis aquí expectándonos, voy a aprovechar para hacer un llamamiento para el evento que vamos a estar haciendo los días 28, 29 y 30 de agosto, el Stays Up. No sé si producción me puede poner por aquí el link del evento, porque allá os vais a poder registrar. Va a ser un evento increíble en el que vamos a estar hablando con diferentes expertos del mercado y vamos a estar aprofundándonos en todo lo que es el mercado de rentas vacacionales. Entonces, no os lo podéis perder. Entonces, solamente para seguir un poquito con este tema, no sé, Juan Camilo, ¿qué tipo de acciones podemos tomar, por ejemplo, una vez que ya hemos descubierto que esto está ocurriendo? O sea, que hay algún tipo de fiesta, que hay algún tipo de problema, que nos ha llamado un vecino, que se han pasado los decibeles, ¿no? Hablamos, ¿no? Que hay varias formas de seguirlo, pero ¿qué hacer cuando esto ya ha ocurrido? Sí, lo primero cuando ya se ha presentado o se está dando la situación de fiestas o de ruido,
Hay algo fundamental y yo siempre lo recomiendo, sin importar cuál sea la plataforma, VRBO, Airbnb, Booking, comuniquémonos por el chat o por el canal de comunicación directo de la plataforma para dejar una evidencia de lo que está sucediendo. Siempre dejar una evidencia, comunicarnos con el huésped y mencionar lo que está sucediendo y que eso no está permitido y que lo invitamos a revisar tanto las políticas de la plataforma como las reglas de nuestro espacio para que esa persona, tal vez en un primer contacto muy amable, con un poco de paciencia, hacerle entender que ese no es el comportamiento que se espera o que se permite dentro del espacio. ¿Sí? Si esta acción no da frutos, inmediatamente hay que reportar a la plataforma que el huésped está desarrollando una actividad no permitida e indeseada tanto por la plataforma como por el espacio, como por la propiedad, ¿sí? Y si ya llega a un extremo límite, no, nunca recomiendo, y esto es algo, por favor, anótenlo, nunca recomiendo que ustedes entren a hacer valer las reglas de su casa en un contacto físico o verbal. ¿Sí? Porque hay que tener en cuenta que las personas cuando de repente están haciendo una fiesta no están acatando ciertas sugerencias o ciertos comunicados previos que hemos hecho con ellos, tal vez están en estado de licoramiento, tal vez son personas que no tienen la mayor paciencia o el mejor comportamiento, entonces lo recomendable ya es ir a las autoridades. Entonces, por eso muy importante tener las líneas de atención para este tipo de situaciones y cómo las debo manejar, ¿sí? Y esto nos lleva a lo siguiente, nosotros tenemos que funcionar de manera formal dentro de los parámetros normativos y lo permitido por las normas. Digamos, en Colombia hay algo muy, muy interesante y es que si se está dando un comportamiento indeseado dentro de mi copropiedad, yo llamo a la policía de turismo, muestro mi registro nacional de turismo, RNT, que es mi permiso para funcionar, les digo, oiga, este señor o esta persona está haciendo una fiesta y acá no está permitido, y la policía en un acto policivo, que así se denomina, que tiene una duración de menos de 20 minutos, media hora, retira a esa persona del espacio. ¿Sí? Entonces hace ejercicio de la autoridad y hace valer las normas y todo eso. Entonces toca datearnos, ¿sí? Toca datearnos en cada uno de nuestros estados, en cada uno de nuestros países, para ver cuál es el canal de acción, pero nunca recomiendo, y es un consejo muy sano, nunca recomiendo la confrontación. Ayudémonos también de las plataformas se comunican con los huéspedes y nos ayudan a reforzar eso. Claro, bueno, la verdad es que yo creo que esto que has contado, Juan Camilo, a muchas de las personas que nos están asistiendo, que nos están viendo, estarán choqueadas, porque yo es la primera vez que oigo hablar del tema, ¿no? Antes lo comentaste un poquito y me pareció muy llamativo todo el tema de la policía del turismo, ¿no? Muchas veces hablamos de que la burocracia y que las leyes muchas veces no benefician a, que muchas veces se hacen solamente para recaudar o existen ese tipo de habladurías, ¿no? Pero cuando ves que realmente existe una protección y existe realmente que se le da una seguridad y una importancia a una persona que al final de cuentas está haciendo su trabajo, pues te das cuenta, ¿no?, de la importancia que tienen este tipo de medidas y lo importante que es trabajar justamente en la legalidad y de una forma transparente. Porque al final de cuentas, ¿no?, esto te acaba también dando seguridad en ciertos aspectos, que es importantísimo, ¿verdad? Claro, sin lugar a dudas, es lo más recomendado, es el mensaje que nosotros damos a las personas inmediatamente. Airbnb o cualquier otra plataforma se entere también de que ese comportamiento no es el adecuado, inmediatamente le va a cancelar a esa persona la reserva y le va a decir, tienes que salir del lugar. ¿Sí? He visto muchos casos y he dado asesoramiento para el protocolo adecuado en casos de fiestas o de comportamientos indeseados de cualquier tipo, comportamientos violentos, comportamientos que vulneran la tranquilidad o la dignidad del mismo anfitrión. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. También tenemos que pensar en el caso, digamos, si yo estoy alquilando un espacio compartido, es decir, estoy alquilando no un espacio completo, sino una habitación dentro de mi espacio, pues aún más en un caso de estos tenemos que tener muy claros cuál es el modus operandi o esa serie de protocolos que tengo que tener para garantizar también en este caso será mi seguridad, porque estoy dentro del mismo espacio, ¿sí? Claro, valga la pena decir, y esto lo menciono, cuando nosotros nos vamos a las cifras de
cada cuánto se dan este tipo de situaciones no es tan frecuente. De hecho, cuando Airbnb en el año 2020 optó por la prohibición de las fiestas, se disminuyeron las quejas de este tipo de situaciones en un 47%. Y eso Mm. cada día va más mejorando, va mejorando, ¿no? Esto no es un comportamiento común y recurrente, sino esto es algo excepcional, pero tenemos que estar preparados hasta este tipo de situaciones que esperamos que nunca se presenten, pero puede llegar a darse el caso que se presentan, ¿no? Claro, la verdad es que no es lo ideal, por supuesto, pero siempre está ese riesgo ahí. Me ha gustado mucho, ¿no? Lo que has comentado de que tienes o que hayas vivido este tipo de situaciones. No sé si hay alguna, si ya entrando un poco en la prensa rosa. No digo que haya, o sea, manteniendo el anonimato, por supuesto, pero hay alguna así que nos puedas compartir o alguna de la que te acuerdes así más específica y que nos quieras traer. No, claro, tuve una y casualmente una de las propiedades que yo tengo que alquilo por plataformas es una propiedad en una zona campestre. Entonces es muy común que la gente de estas zonas campestres o a villas y demás vaya con la intención de celebrar y no está mal. De hecho, es posible celebrar, pero pues ya tienes unas restricciones de horario, como que puedes tener tu música, escuchar tu música, pero hasta las 9, 10 de la noche. Más allá de ese horario, entras de pronto a molestar, ¿sí? Y sin lugar a dudas, en algún momento nos tocó tomar acciones y a diferencia de lo que uno piensa, de repente la policía no es bien vista en muchos lugares, pero a veces la policía está hecha para ayudarnos, ¿sí? Para ser una herramienta positiva para nosotros y para que defienda nuestros derechos, defienda la sana convivencia y la armonía. Entonces, si yo estoy muy organizadito, pues yo puedo invitar a la policía a que me respalde y no va a haber ningún problema. Aparte, en ese caso, el que les menciono, no solo tuve el respaldo de las autoridades, sino tuve el respaldo contundente de la plataforma. La plataforma me respaldó en todos los aspectos. Hubo un daño, rompieron, eso fue parte del caos y lo que alertó, hubo la ruptura de un vidrio y la plataforma con su póliza me respondió o se hizo responsable de la ruptura del vidrio y no hubo ningún problema y aprendí, ¿sí? Y cada día nos vamos haciendo más diestros, más astutos para el ejercicio de la actividad, nos vamos haciendo más profesionales. Entonces, pues bueno, hay veces, hay casos imprevistos, inesperados, pues, y hay que manejarlos de la mejor manera. Por supuesto, lo importante es aprender de ese tipo de experiencias, ¿no? Porque de eso se trata, la vida es eso, al final de cuentas. Entonces, bueno, yo la verdad es que también he oído algunas historias y sí, vamos, te encuentras de todo, ¿no? Desde la persona que ha tenido el problema in situ, ¿no? En el momento, que ha tenido que dar algún tipo de alerta, ¿no? O ha tenido que tomar algún tipo de medida, como nos lo has contado. Pero yo creo que tal vez muchas veces las peores, ¿no? Son las del día después, cuando la persona no se ha dado cuenta y, bueno, el ventilador de techo no está. Hay algunas cosas así, ¿no? Que a veces son un poco de, bueno, de pesadilla, de cuento de terror, ¿no? Entonces, hemos estado hablando un poco, y yo creo que eso es importante, has contado lo del vidrio. Cuando hablamos de, por ejemplo, cubrir esos posibles daños causados por fiestas o por este tipo de eventos y demás, no sé, ¿conoces algún tipo de seguro, aparte del air cover, ¿no? De Airbnb que estábamos hablando previamente? No sé, ¿hay algún tipo de medida adecuada que podemos utilizar para evitar ese tipo de trastornos? Sí, digamos, una manera de prevenir es adquiriendo una póliza de seguro contra daños, ¿sí? Daños a terceros también, digamos, teniendo en cuenta, hay que analizar las pólizas, ¿no? Y también las pólizas de las plataformas, porque en muchos casos, y por eso el hacer una efectiva adquisición de pólizas requiere que yo lea y que yo pregunte. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pólizas que no te cubren los daños cuando son producto de una fiesta. Entonces hay que adquirir una póliza que cubra daños si son producto de una fiesta, ¿sí? Para que cubra esas eventualidades y que cubra zonas comunes, no solo zonas privadas. ¿Qué es zona privada? Pues el interior de mi apartamento, de mi vivienda turística, de mi apartamento turístico, casa turística, etcétera. Pero también si estoy en una copropiedad, en un conjunto cerrado, ¿sí? Muy seguramente en las zonas comunes puede llegar a pasar algo. Entonces, tengo que tener claridad de que esa póliza me cubre seguro. Siempre los seguros y las pólizas son una manera de respaldar, ¿sí? Ciertas y darnos tranquilidad en el caso de que suceda una eventualidad, ¿sí?
Entonces pienso que un seguro podría ayudarnos a ello, ¿no? Claro, fíjate que en este caso, y esto no es publicidad, lo digo porque sé que tenéis algún tipo de acuerdo también con ellos. No sé si con la asistencia ofrece alguna cosita en este sentido. Yo me imagino que sí, ¿no? Sí, no, nosotros desarrollamos una póliza que se llama ASOHost con la asistencia y ellos tienen todo un abanico de respaldo, entonces tú determinas hasta dónde quieres llegar, hasta dónde quieres cubrir, obviamente pues unos costos un poco más altos, pero vale la pena, vale la pena. Yo digo que no hay nada mejor que estar tranquilo y abordar una situación de una eventualidad, de un daño, con toda tranquilidad y decir, tranquilo, tengo un seguro que me va a cubrir esto. Claro, por supuesto que sí, eso es lo principal, ¿no? No tener que estar, bueno, asustado porque va a ocurrir alguna cosa y demás, tener esa tranquilidad yo creo que es lo más importante. Entonces, bueno, me alegro la verdad porque hoy en día están surgiendo este tipo de movimientos y este tipo de productos. Ya te decía, bueno, sin querer hacer publicidad y demás, pero animo a todo el mundo a echarle un vistazo, ¿no? Porque hay muchas personas hoy en día que además se sienten, no voy a decir rehenes, pero se sienten presas, ¿no? A trabajar únicamente, por ejemplo, con Airbnb porque tiene AirCover. Yo siempre digo lo mismo. Si realmente es una preocupación, lo primero, analiza el tipo de problemas o la cantidad de problemas que has tenido en tus reservas de Airbnb. Normalmente es una cosa rara, con el resto de plataformas es lo mismo. Y aparte de eso, si eso continúa siendo una preocupación genuina, entonces, bueno, hoy en día existen productos en el mercado, ¿no? Que te pueden, con productos me refiero a seguros, ¿de acuerdo? Hay seguros en el mercado que te pueden ayudar a superar eso y justamente empezar a trabajar en varias plataformas para tener más ocupación y movimentar más lo que son tus alojamientos y tus rentas cortas. No sé si antes de que entremos un poquito al tema de las preguntas, Juan Camilo, ¿tienes alguna recomendación final para Sí. todas las personas que nos están asistiendo? No, para todas y todos tengo una recomendación bien chévere y es algo, hay que aprender de los casos de éxito y de las iniciativas valiosas e interesantes. Y de hecho, uno de los invitados al evento que vamos a tener en Medellín, a la Expo House, es Patricia Valenzuela y ella es la directora de FEBITUR, la Federación de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos de España. Y en algunas ciudades de España se han organizado y sacaron un sello que se llama el Buen Vecino. ¿Sí? Y este sello, el Buen Vecino, es como yo, cuando alquilo mis apartamentos o viviendas turísticas, desarrollo una serie de protocolos para garantizar a mis vecinos, ¿sí? Garantizar al sector que voy a tener una buena convivencia y que no voy a afectar su tranquilidad. Entonces, esto es una muestra de lo que hablábamos hace un tiempo, hace un momento, perdón, Guillermo, de esa relación cordial que debemos tener con nuestros vecinos y trabajar también en pro de la tranquilidad y decir, oiga, vamos a inventarnos un sello, digamos, a mí esa iniciativa me pareció muy linda, ¿sí? Nos inventamos un sello que te va a garantizar que yo te voy a cuidar a ti, ¿sí? Que no voy a vulnerar tus derechos y que sea de doble vía, ¿no? De cara a cara. Es decir, que también las personas que están dentro de las copropiedades entiendan que, pues, podemos hacer el uso de los frutos de nuestros inmuebles, ¿sí? Que alguien de repente quiere residir en el inmueble, pero tal vez otra persona quiere alquilarlo y obviamente obtener la mejor rentabilidad. Entonces, ¿cómo tus derechos no son vulnerados y cómo los míos tampoco? Entonces, estas iniciativas que también en muchos casos los he visto en los grupos o las comunidades de Airbnb, cómo se reúnen estas comunidades y desarrollan acciones a favor de conquistar, de seducir y ganarse a sus vecinos, ¿no? Contribuir, digamos, hey, nosotros alquilamos por plataformas, ¿qué tal si, como estamos teniendo una ganancia por ello, ponemos un capital o ponemos nuestra mano de obra para arreglar el jardín o el parque del lugar donde vivimos, ¿no? Entonces, eso pienso que vale la pena también. Claro que sí, bueno, es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Es muy importante tener la colaboración y poder tener el apoyo de las personas que están alrededor de esa propiedad. Y la verdad es que esa iniciativa de Febitur me parece interesantísima, porque al final de cuentas es de lo que se trata, ¿no? De mantener las mejores relaciones posibles para que todo el mundo esté tranquilo, para que todo el mundo esté feliz, porque no eres solamente tú. eh, alquilando, ¿no? O rentando tu alojamiento, sino que también tienes que tener en cuenta a las personas que hay alrededor y tener una buena relación con ellas. Por supuesto, el huésped, ¿no? Pero se trata de encontrar ese balance, ¿no? Entre las tres cosas. Si quieres, Juan Camilo, antes de que terminemos, entramos un poquito en las preguntas que nos han estado trayendo aquí por el chat. ¿Te parece? Claro que sí. Vale. Pues nos pregunta por aquí Esmeralda. Por favor,
Les hago la siguiente pregunta. Si uno le avisa a Airbnb de una fiesta y el huésped no les responde, ¿qué se hace? Es decir, si el huésped no responde no entiendo la pregunta. Si tú le dices a Airbnb que hay una fiesta, Airbnb, ¿qué va a hacer? Se va a comunicar con el huésped. Sí. Si el Y yo, huésped no da una respuesta óptima, muy seguramente le cancelan la reserva y se tiene que ir. entiendo. Entonces, si no responde, entonces le van a cancelar la reserva, entiendo. Claro. Es decir, para Patricia, se llama la persona que hizo la pregunta, para la persona que Esmeralda. hizo la pregunta, le doy la seguridad y la certeza que si es en el caso de Airbnb, Airbnb no permite las fiestas. Es decir, el que va al que le va a ir mal y va a pagar los platos rotos es al huésped. Vale, de acuerdo. Eso sí que es importante entenderlo, ¿no? O sea, tener esa certeza de que realmente son tomadas medidas, porque eso también te da una tranquilidad y una seguridad, ¿no? Entonces sí que es importante. Nos pregunta por aquí José Luis. Mi vecina tiene huéspedes que hacen mucho ruido y fiestas. ¿Qué podemos hacer? Listo. Entonces, acá hay un elemento muy importante. Si tu vecina tiene huéspedes que hacen mucho ruido y muchas fiestas, es porque tal vez tu vecina no está utilizando las metodologías adecuadas, las técnicas o no tiene el conocimiento para alquilar viviendas turísticas. ¿Por qué? Porque tal vez no está informada que las plataformas prohíben las fiestas, tal vez no está informada que ese es un comportamiento no deseado y que si no es parte de las reglas de la casa, pues no lo pueden desarrollar. Hay huéspedes, hay anfitriones, valga la pena mencionar, y eso no lo aprobamos nosotros, ¿sí? Que hay veces no les interesan los vecinos y eso está muy mal. Nosotros tenemos que preocuparnos por los vecinos porque ellos tienen derechos al igual que nosotros, ¿sí? Entonces, si esa persona muy seguramente tiene fiestas todo el tiempo es porque no tiene bien establecidas o estipuladas unas reglas de la casa, no tiene bien configurados y montados sus anuncios, no sabe qué herramientas utilizar para quejarse dentro de las plataformas o muy seguramente que está tan distanciada de la comunidad que ni se ha dado cuenta que hay fiestas. Nadie le ha dicho. Lo primero es comunicarse con esa persona y decirle, hey, tus huéspedes hacen fiestas. Y no nos dejan tranquilos ni a nosotros ni a nuestros huéspedes, porque también un huésped puede molestar a otro huésped. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces ahí la comunicación es fundamental. Por supuesto, y ahí tenemos que tener un poco de empatía también, ¿no? Con el alojamiento del otro administrador, del otro propietario. Este ejemplo que has puesto es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces no se trata solamente de los vecinos, lo has apuntado muy bien, ¿no? Creo que también ahí todos sentiremos una sensación un poco casi que de hermandad, porque al final de cuentas todos estamos en el mismo barco. Entonces, en el momento que pueden estar importunando y molestando también a tus huéspedes, pues ya estamos hablando también de que están causando una experiencia problemática, ¿no? O problematizando la experiencia que ellos van a tener en tu alojamiento. Eso después se puede ver reflejado también en una evaluación negativa, en una reseña negativa. Entonces, es un tema muy serio en ese sentido, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo. Ya que quiero leer algo bien interesante que estoy observando, porque vale la pena también mencionar las cifras de las cosas, ¿no? Y de hecho, el 99.92% de las reservaciones de todo el mundo en Airbnb no informaron haber tenido problemas relacionados con la seguridad en el 2020, ¿sí? Entonces, eso es un caso excepcional, ¿sí? Entonces, nosotros debemos velar por ser buenos vecinos y por mantener estas cifras así, ojalá fuera el 100%, ¿sí? Así, ojalá fuera el 100%. Entonces, eso parte del diálogo, de ser un buen vecino, ¿sí? Si algo nos causa preocupación, hay que tomar medidas, no hay que dejarlo a un lado. Entonces, es importante. Claro, fíjate que es interesante este tema porque lo estábamos incluso lo estábamos comentando antes. Nos comenta por aquí Tatiana. Además, Tatiana, eres la que comentaba que estaba empezando con el tema de la administración de propiedades de terceros. Me acuerdo de ti, ¿eh? Nos comenta por aquí Tatiana. Las fiestas no son... Que limpiar, ¿sí? Ya, es decir, si algún vecino no, perdón, si algún huésped tiene un comportamiento negativo, yo tengo que limpiar, yo tengo que llegar a limpiar. Claro, y hay que responsabilizarse justamente de ello, ¿verdad? Nos pregunta también por aquí, María. Mi pregunta es sobre el ruido externo.
Mi apartamento está ubicado en un sector donde pasan camiones, vehículos pesados. En este caso debo mencionarlo desde un inicio. Bueno, aquí es una pregunta un poquito más general, pero yo creo que lo podemos tocar también, ¿no, Juan Camilo? Sí, sin lugar a dudas, si tú tienes una carga fuerte de ruido, de decibeles negativas donde digan, hey, todo está muy bien, pero el ruido era insoportable. ¿Para qué? Hay gente que eso no le molesta. Hay gente que eso no le molesta porque el motivo de su viaje simplemente es pernoctar, ir a restaurantes, conocer, ir a lugares turísticos y eso no le va a molestar. ¿Sí? En cambio, hay gente que sí, el motivo de su viaje tal vez sea el trabajo remoto. Y si tú tienes todo ese sonido ambiental muy fuerte, pues muy seguramente se va a disgustar. Entonces, vale la pena mencionarlo, ¿no? Que está ubicado en un sector donde hay un tráfico fuerte de vehículos y eso produce unos decibeles altos. Claro, y bueno, la verdad es que eso sí que es importante mencionarlo desde el inicio, sobre todo para no tener después una situación desconfortable, ¿no? Un problema específicamente con el huésped. Siempre hay que dejar este tipo de cositas claras para evitar, ¿no? Y para evitar problemas y ser siempre lo más transparente posible. Nos pregunta por aquí, Beto, nos pregunta, ¿las plataformas que te incluyen pólizas de seguro si te cubren daños y robos, pero tienes que documentar todo con fotos y... Ah, disculpa, no es una pregunta, porque nos habían preguntado, perdóname. Si nos cubren las plataformas el tema de los robos, no solamente los daños, sino también los robos. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. No, las plataformas lo cubren, sí, cubren todo ese tipo de eventualidades. Hay que leer como a fondo las pólizas, pero no todas, digamos, la póliza más elaborada para mí creo que es el AirCover, sí. Booking también tiene una póliza interesante, sí. AirCover lo que pasa es que lo subieron a los 3 millones de dólares en cobertura. La cobertura de Booking está en 1 millón de dólares. Entonces sí cubre muchas cosas, habría que revisar ya puntualmente qué tipo digamos, si son daños y robos, los cubre y yo he hecho gestión de AirCover con Airbnb y me han cubierto daños y cosas que se han extraviado y comprobables y evidenciables, ¿no? Entonces, ahí las plataformas sí nos dan algo interesante en ese sentido. Claro que sí. Bueno, perfecto. La verdad es que yo creo que hemos estado tocando bastantes temas. Hoy, Juan Camilo, hemos estado tocando temas que son muy, muy interesantes porque yo creo que todo el mundo ha pasado por esta situación. El que no al que no le ha pasado todavía le va a acabar pasando, ¿no? De alguna manera. Lo lógico y lo adecuado sería que no fuese así, como muy bien nos has dicho, ¿no? Que ojalá fuese el 100% en los que no han tenido problemas, pero yo creo que hemos estado dando unos consejos, ¿no? Y unos tips que pueden ser bastante interesantes para todas las personas que nos estaban asistiendo. Entonces, bueno, si te parece, nos vamos despidiendo. Yo, antes de que finalicemos, quería agradecerle a todo el mundo por su asistencia y, por supuesto, recordar una vez más, no sé si producción puede enviar por ahí el link una vez más para nuestro evento, que es el Stays Up. Lo estaremos realizando los días 28, 29 y 30 de agosto. ¿De acuerdo? Van a ser 3 días en los cuales vamos a estar haciendo streaming, vamos a estar haciendo lives, webinares y demás con diferentes expertos del mercado de rentas cortas o vacacionales. Y bueno, la verdad es que va a ser una semana increíble de inspiración, de aprendizaje para, en fin, todos los emprendedores de este mercado, porque vamos a estar compartiendo datos, insights del mercado, vamos a escuchar conocimientos, en fin, va a ser un intercambio, ¿no? Entonces va a ser muy bueno para que todos aprendamos y continuamos creciendo en este sector. El sitio web, solamente para recordarlo, es staysap.net. No sé si te quieres despedir tú también, Juan Camilo. Claro que sí, no, quiero reforzar lo que estás mencionando. Les recomiendo muchísimo el Stays Up. He estado haciendo seguimiento, he sido invitado y bueno, para mí, uno, es un honor participar de este evento. Aparte, va a ser una ronda de aprendizaje, como lo menciona Guillermo, una semana de aprendizaje increíble porque he visto o he evidenciado en el evento anterior la calidad de speakers que han tenido y es increíble. Aparte, pienso que Stace, vale la pena reconocerlo, es una compañía que se ha caracterizado por tener una penetración en la comunicación digital impresionante. Lo admiro, Guillermo, el trabajo que ustedes están haciendo y el increíble trabajo que están haciendo de formación y llevar eventos de interés como este, ¿sí? Webinars de interés como este con muchos otros profesionales de la industria y ahora con este gran festival que ya
si no estoy mal, ¿cuántas ediciones ha tenido? Creo que una, ahora va por su segunda edición y pues sé que va a ser increíble, súper recomendado para todos. Hombre, y por supuesto, no podríamos también, o sea, y muchísimas gracias, ¿no? Porque yo en ese sentido, Juan Camilo, me siento identificado también con lo que hacéis vosotros en las ojos. No me puedo quedar callado tampoco, ¿no? Entonces, bueno, quiero aprovechar también para invitar a todo el mundo a la Expo Host el 11 y 12 de octubre, si no me equivoco, ¿verdad? Y bueno, va a ser un evento increíble que tiene un despliegue de medios y de extensión como tal y una buena cantidad de invitados que se esperan y siempre estáis haciendo, ¿no? Este tipo de justamente traer conocimiento al mercado. Entonces yo creo que eso sí que también va a ser un intercambio y un aprendizado para todo el mundo que va a ser interesantísimo. Entonces, bueno, también quiero aprovechar e invitar a todos a Medellín, ¿no? En la Expo Host el día 11 y 12 de octubre. Gracias, Guillermo, por esa invitación y estamos acá de la mano construyendo en esa industria. Muchas gracias a todas y todos los que se conectaron. Esperamos participar nuevamente de estos escenarios tan impresionantes que nos proporciona States. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias Juan Camilo, muchísimas gracias a todos por participar y bueno, si queréis continuar viendo este tipo de contenidos y no perderos ninguno de los webinars que hacemos, nos podéis seguir, ¿de acuerdo? En @stace.net en Instagram, ¿de acuerdo? También tenemos la página de Facebook, de aquí a poquito producción nos lo pone también por el chat para que la podáis seguir y por supuesto también nos podéis seguir, ¿no? A la Sohost, que es en @Sohost, ¿verdad, Juan Camilo? Si no me Arroba equivoco. Sohost en Instagram y ahí nos pueden seguir y vamos a poner nuestra página web también en el chat. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias Juan Camilo y buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias.